Bienvenidos de nuevo a mi canal, su rincón favorito para chismear sobre todo lo relacionado con las telenovelas turcas y por supuesto con nuestras parejas favoritas. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un tema que ha generado un torbellino de emociones y especulaciones entre los fans de Erken Cikus, o Pájaro Soñador como la conocimos por aquí. Vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esa pareja que nos hizo soñar con un amor de novela, esa química innegable que traspasaba la pantalla. Pero hoy no vamos a hablar de sus momentos más felices en el set. Hoy vamos a explorar un lado más sensible y, diría yo, hasta conmovedor de su relación. Vamos a desentrañar el misterio detrás de por qué Demet consoló a Can Yaman, y vamos a intentar revelar ese secreto que, aunque muchos intuyen, no todos conocen a fondo. Y créanme, hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Antes de que nos sumerjamos en esta historia, quiero recordarles que si son tan fanáticos como yo de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre les traigo las últimas noticias, los secretos mejor guardados y los análisis más profundos sobre sus ídolos turcos. Y ahora sí, vamos a la historia. La relación entre Demet y Can, como todos sabemos, fue un auténtico fenómeno. Desde el primer capítulo de Erken Cikus, la magia entre ellos era palpable. Esa conexión, esa chispa que saltaba en cada escena, era imposible de ignorar. Los rumores sobre un posible romance en la vida real no tardaron en surgir, alimentados por sus miradas cómplices, sus sonrisas tímidas y, por supuesto, su impecable trabajo actoral. Era como si la novela se estuviera filmando también fuera del set, una locura. Durante la transmisión de la serie, la pareja se convirtió en un símbolo de amor para millones de personas en todo el mundo. Las redes sociales explotaban con cada nueva foto, cada entrevista, cada aparición pública. Demet y Can eran la pareja del momento, y todos queríamos saber si su amor era tan real como parecía. Recuerdo que cada lunes, después de un nuevo episodio, las tendencias en Twitter eran todas sobre ellos. Absolutamente todo. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la fama y la atención mediática pueden tener un precio. La presión de los fans, las expectativas de la industria y, sobre todo, la constante exposición pública, comenzaron a afectar la relación entre Demet y Can. Poco a poco las sonrisas se fueron apagando, las miradas cómplices se hicieron más esporádicas y la distancia entre ellos se hizo cada vez más evidente. Lo que parecía un cuento de hadas empezó a tener grietas. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué fue lo que llevó a Demet a consolar a Can? Para entenderlo, debemos analizar un poco el contexto de la época. Can Yaman, en particular, estaba atravesando un momento muy difícil en su carrera. Después del éxito arrollador de Erken Cikus, las expectativas sobre sus próximos proyectos eran altísimas. La presión por mantener su estatus de estrella y por superar su papel como Can Divit era enorme. Imaginen tener que superar el personaje que te catapultó a la fama mundial. Una tarea titánica. Además, Can se vio envuelto en varias polémicas que dañaron su imagen pública. Sus comentarios sobre sus compañeras de trabajo, algunas actitudes consideradas prepotentes y ciertas declaraciones desafortunadas, le valieron críticas muy duras por parte de la prensa y del público. El acoso mediático era constante y Can se sentía cada vez más aislado y vulnerable. Se convirtió en blanco fácil para los tabloides y las redes sociales. Es importante recordar que la fama puede ser un arma de doble filo. De un momento a otro te encuentras en la cima, idolatrado por millones, pero al siguiente, un simple error puede derrumbar todo lo que has construido. Y eso fue lo que le pasó a Can. La presión era asfixiante y cada paso que daba era analizado con lupa. En medio de esta tormenta, Demet Özdemir fue uno de los pocos pilares que Can tuvo a su lado. A pesar de los rumores de distanciamiento, a pesar de las especulaciones sobre su vida amorosa, Demet siempre demostró un gran respeto y cariño hacia Can. Ella entendía la presión a la que él estaba sometido, conocía sus virtudes y defectos, y sabía que detrás de esa fachada de chico duro se escondía una persona sensible y vulnerable. Demet tenía la capacidad de ver más allá de la imagen pública de Can, y eso, en un mundo tan superficial como el del espectáculo, es un tesoro invaluable. Existen varios testimonios de personas cercanas a la producción de Erken Cikus que confirman que Demet fue un gran apoyo para Can durante esos momentos difíciles. Se dice que ella lo animaba a no dejarse afectar por las críticas, a concentrarse en su trabajo y a recordar el cariño del público que lo apoyaba.
También se sabe que Demet lo defendió públicamente en varias ocasiones, resaltando su talento y profesionalismo. No se escondió ni dudó en salir en su defensa. Eso habla muy bien de ella. Pero más allá de las palabras de aliento y las defensas públicas, el consuelo de Demet Akan se manifestaba en pequeños gestos de cariño y apoyo. Un abrazo sincero, una mirada comprensiva, una sonrisa cómplice, un mensaje de texto alentador. Esos pequeños detalles eran los que realmente marcaban la diferencia y los que le daban a Akan la fuerza necesaria para seguir adelante. A veces, no se necesitan grandes discursos ni acciones espectaculares para demostrarle a alguien que te importa. Basta con estar presente, escuchar y ofrecer un hombro en el que apoyarse. Ahora, el secreto revelado, o al menos lo que yo considero el secreto, no es una bomba explosiva, ni una infidelidad, ni un drama oculto. El secreto es que Demet y Akan, más allá de ser compañeros de trabajo y potenciales amantes, eran amigos. Una amistad genuina que se forjó en medio de la vorágine del éxito y que resistió las tempestades de la fama. Una amistad que, a pesar de los rumores y las especulaciones, se mantuvo firme y sólida. Demet consoló a Akan porque era su amiga. Porque entendía su dolor, porque compartía sus frustraciones y porque quería lo mejor para él. No importa si hubo o no un romance entre ellos. Lo que realmente importa es que supieron construir una relación basada en el respeto, la confianza y el cariño. Y esa es una lección valiosa que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Es importante recordar que las personas que vemos en la pantalla, esos ídolos que admiramos y seguimos, son seres humanos como nosotros. Tienen sus momentos buenos y malos, sus alegrías y tristezas, sus fortalezas y debilidades. Y a veces, lo único que necesitan es un amigo que les tienda la mano y les diga, estoy aquí para ti. Un amigo que los apoye incondicionalmente sin juzgarlos ni criticarlos. Un amigo que los ayude a levantarse cuando caen. La historia de Demet y Akan nos enseña que el amor, en todas sus formas, es fundamental para superar los obstáculos y para encontrar la felicidad. Ya sea el amor de pareja, el amor de amistad o el amor propio, lo importante es cultivar relaciones sanas y positivas que nos permitan crecer como personas. Relaciones que nos hagan sentir amados, valorados y respetados. Además, creo que la presión mediática que enfrentaron Demet y Akan también nos da una perspectiva sobre la importancia de la salud mental en la industria del entretenimiento. Estas celebridades están constantemente bajo el escrutinio público, y es fundamental que tengan acceso a recursos y apoyo para manejar el estrés y la ansiedad que esto conlleva. Es algo que a menudo se pasa por alto, pero que es crucial para su bienestar. También hay que considerar el impacto que tienen los fans en la vida de estas celebridades. Si bien el apoyo y el cariño de los fans son importantes, también es necesario establecer límites y respetar su privacidad. A veces la línea entre la admiración y la obsesión se vuelve borrosa, y eso puede ser muy perjudicial para la salud mental de las celebridades. En resumen, hemos explorado la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, centrándonos en los momentos difíciles que atravesó Can y cómo Demet lo consoló. Hemos descubierto que más allá de la fama y la especulación, existía una profunda amistad entre ellos, basada en el respeto y el cariño. Esta amistad fue crucial para ayudar a Can a superar los obstáculos y a seguir adelante con su carrera. Y hemos aprendido que el amor, en todas sus formas, es esencial para nuestra felicidad y bienestar. Y que a veces un simple acto de amistad puede marcar la diferencia en la vida de alguien. También es importante destacar que tanto Demet como Can han seguido adelante con sus carreras y han logrado un gran éxito individualmente. Esto demuestra su talento y su capacidad para superar los obstáculos. Y aunque su relación haya evolucionado con el tiempo, el legado de Erkenci y la química que compartieron en la pantalla siempre serán recordados por sus fans. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación entre Demet y Can. Recuerden que esto es solo mi interpretación, basada en la información disponible y en mis propias reflexiones. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Demet y Can eran solo amigos? ¿O había algo más entre ellos? ¿Qué lecciones podemos aprender de su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden compartir este vídeo con todos sus amigos fanáticos de Erkenci. Me encanta leer sus opiniones y generar debate. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like y suscribirse al canal.
Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y para seguir disfrutando de todo el contenido que tengo preparado para ustedes. Próximamente tengo planeado hacer un análisis de otras parejas icónicas de las telenovelas turcas, así que estén atentos. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerden, nunca dejen de soñar. Besos. Y recuerden, la amistad es un tesoro, cuídenla.